Comença Revolució amb Xavi Vicente. Bona tarda, bon dia, bon instant, sigui el que sigui en el que ens sintonitzeu, en el que ens acompanyeu. Això és Revolució, un espai radiofònic de Ràdio Cabrera de Mar que té com a finalitat compartir idees, compartir maneres de veure el món, d'entendre la vida i d'acompanyar a tothom, als nostres amics, amb aquests dubtes que tots en algun moment de la nostra vida tenim. Avui parlarem d'ordre, no de l'ordre de posar ordre en un armari o de posar les safates d'una manera determinada, sinó d'un... El títol és un títol que a mi personalment m'agrada molt, que és El orden que da la felicidad. Que da felicidad. Que da felicidad, perdón. Para ello nos acompaña hoy nuestro amigo Joan Corbalán, que él es... Hola, Joan, bienvenido. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Él es empresario, consultor, coach de empresas, formador en constelaciones de organizaciones, dedicado al desarrollo personal hace ya casi más de 30 años, a nivel personal, a nivel familiar, empresarial. Tiene un libro, si os interesa, muy interesante, que se llama Las nuevas familias. Y en estos últimos tiempos de su largo recorrido está como muy enfocado en el orden, que ahora nos lo explicará a la perfección él, en este orden que da felicidad. Entonces, Joan, bienvenido. Explícanos qué es esto, este trabajo al que te dedicas, ¿no? Con el orden que da felicidad. Nos haces dos espacios y nos cuentas. Muy bien. Bueno, el trabajo del orden que da felicidad es un trabajo que surge realmente de la propia coherencia de mi proceso vital, de lo que ha significado mi propio proceso de vida, ¿no? Entonces, a lo largo de los años, tanto como persona, como profesional y como, digamos, como pareja y como padre, o sea, me he enfrentado y me enfrento, como la mayoría de los mortales que nos movemos en la Tierra, pues a las mismas cosas, ¿no? O sea, y cuando uno tiene una cierta edad, que es el caso, pues evidentemente llega a un punto en su vida en que cuando tiene como principal leitmotiv vital el acompañar a otros, que es lo que llevo haciendo hace tantos años, ¿no? Tanto desde el punto de vista de lo que tiene que ver con lo personal, la pareja, la familia y las organizaciones, las empresas, pues poco a poco uno va afinando, por decirlo de alguna manera, esa manera de poder ser útil a las personas y a las familias, a las organizaciones, ¿no? Y a lo largo de la vida, tanto como terapeuta como consultor, fui adquiriendo herramientas muy poderosas, muy potentes, que me han permitido realmente, gracias al trabajo de muchos otros, ¿no? Pues ofrecer algo que era útil para las personas. Sin embargo, en mi interior siempre, sobre todo hasta hace más o menos 15 años, no, hasta más 12 años aproximadamente, o 13, no llega a 15, o sea, yo me daba cuenta de que a veces me desesperaba un poco en mi trabajo como profesional, porque a veces me daba cuenta que el trabajo terapéutico o el trabajo, digamos, de coaching y de consultoría, a veces era demasiado lento, ¿de acuerdo? O sea, había que invertir espacios muy grandes de la vida por parte de la persona y también por parte en consultoría, con muchos medios. Y entonces empecé a pensar que había que generar, de alguna manera, formas de ir más rápido en el proceso de transitar las situaciones difíciles de las personas, para poder, de alguna manera, desarrollar lo que las personas querían o necesitaban, ¿no?
Entonces, como parte de mi propio proceso vital como persona y como profesional, me fui dando cuenta de que después de tanto escuchar a tanta gente, o sea, y de escucharme a mí mismo, me daba cuenta de que la mayoría de asuntos eran muy repetitivos. ¿Me explico? O sea, quiere decir, la mayoría de asuntos no somos tan originales, ¿no? O sea, tenemos como una sensación a menudo desde nuestra actitud egótica de que somos como muy especiales, ¿no? Pero en realidad no somos tan especiales. Somos bastante parecidos, ¿no? O sea, con nuestras diferencias, evidentemente, pero en cuanto a nuestras necesidades, somos bastante parecidos los seres humanos, ¿no? Entonces, desde ahí me propuse ser capaz de encontrar una forma de acompañar que fuera grupal, donde pudiera trabajar con grupos, que yo siempre he trabajado mucho con grupos, ¿no? En mi vida y es una parte que me encanta y que como tenía esa experiencia, ese expertise, dije, bueno, me gustaría poder encontrar una forma de trabajo en grupo, o sea, que permitiese que mucha gente a la vez pudiera transitar de alguna manera un proceso que fuese rápido. ¿Eh? Rápido quiere decir pues que no necesitase pasar por un proceso de muchos años ahí, como pasa en la mayoría de trabajos de este tipo, ¿no? Que en un proceso que se hace, por ejemplo, el orden que da felicidad es un trabajo de 6 meses, ¿no? O sea, entonces, en un proceso de 6 meses, una persona pudiera hacer un movimiento grande de antes y después. O sea, un movimiento potente donde ese ser humano, pueda realmente ordenar su vida de un modo que le permita que haya un antes y un después en su existencia. Quiere decir, de dónde vengo, dónde estoy y dónde quiero ir. Estos serían esas tres grandes preguntas, ¿no? Que son comunes. Es como que de alguna manera, para mí, el trabajo del orden viene de esa congruencia de poder ver en mi propio proceso el proceso de los demás y al revés. ¿Vale? Entonces, siempre me digo que yo hago muchas cosas, pero el orden, por decirlo de alguna manera, porque aunque se llama el orden que da felicidad, la gente lo conoce como el orden, eh, ya ha pasado muchísima gente por ese proceso, ¿no? Entonces, evidentemente, yo considero que el orden obedece a cosas muy comunes para todos, ¿no? ¿Y por qué digo que son cosas muy comunes? Para no hacerlo largo, eh, lo que yo pude darme cuenta es que en realidad los seres humanos, cuando nos sentimos mejor en la vida, es cuando somos capaces de encontrar equilibrio entre las diferentes áreas de nuestra vida. O sea, eh, conocemos a muchas personas que, por ejemplo, dicen, yo amo mi vocación, ¿no? O yo amo mucho a mi mujer, o yo amo mucho a mi marido, o yo amo mucho a mis hijos, ¿no? Entonces te das cuenta que, por ejemplo, pues es un hombre o una mujer que tiene toda su vida puesta en sus hijos, o toda su vida puesta en su marido o en su hombre, ¿de acuerdo? O toda su vida puesta en su vocación, o toda su vida puesta en su profesión. Entonces es alguien que, por decirlo de alguna manera, a mí me gusta mostrar una imagen, ¿no? Es como, imagínate que tu vida o mi vida, ¿eh? O la de cualquiera, imagínate que tuviera siete aspectos vitales, 7 áreas. E imagínate que cada una de esas áreas, que luego definiré, fuera, por ejemplo, como si fuese unos vasos comunicantes, ¿no? Y tienes una columna, ¿eh? Que es como un vaso comunicante, otra, hasta 7. E imagínate que la vida te ha concedido un determinado volumen de líquido vital. O sea, como te ha dado un flujo vital para que tú de alguna manera lo uses a lo largo de tu vida. Y en la muerte lo habrás consumido todo. Ese flujo vital, imagínatelo como si fuese la energía que tú necesitas para vivir, ¿no? Entonces, imagina que tú, en esos 7 áreas que ahora definiré, pues resulta que tienes un montón de líquido vital o de flujo vital en una o dos áreas.
¿vale? Y luego tienes el resto de las áreas de tu vida raquíticas, ¿me explico? Absolutamente infrautilizadas, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que la persona hace como un uso y abuso de determinadas áreas de su vida donde se entrega de una forma muy grande y luego hace como un desequilibrio en todo el resto de las áreas, ¿no? O en un montón de áreas. Entonces, ese desequilibrio vital, por decirlo de alguna manera, produce infelicidad, ¿vale? Y lo que he podido observar a lo largo de mi vida, no solo en mí, sino en muchísimas personas, es que las personas que tienen, yo hablo de un concepto que es la moderada felicidad. Yo digo que la gran felicidad es algo demasiado grande y que no depende de nosotros. Depende no solo de nosotros, sino que también depende de las cosas grandes de la vida que nosotros no controlamos, ¿no? Véase que todos lo hemos vivido hace poco la pandemia, ¿no? O sea, las Evidentemente. cosas grandes de la vida, por poner algo, ¿no? Pero, por Ujú. ejemplo, la enfermedad, la muerte, tantas otras cosas que forman parte de lo grande de la vida, ¿no? Entonces, esa gran felicidad no solo depende de nosotros. Por tanto, yo no hablo de una felicidad que no dependa de nosotros. Hablo de la felicidad que sí depende de nosotros, de ese equilibrio que sí, es que eso que llamo la moderada felicidad, que sería la felicidad del equilibrio, ¿de acuerdo? Que Bien. significa no tener una vida muy abundante en una cosa y luego una vida muy, o sea, muy carencial en muchas otras, sino encontrar más o menos, no un equilibrio exacto, pero sí un equilibrio que va moviéndose, pero que mantiene un lugar equilibrado, ¿no? Yo, Como cuando, como cuando caminamos, por decirlo de alguna manera, que para dar el siguiente paso nos desequilibramos y nos volvemos a equilibrar y nos desequilibramos y nos volvemos a equilibrar, pero sí con una mirada equilibrada. Creo que querías decir algo. sí, bueno, comentar esto, ¿no? Que decías, pues tal vez, por saber tu opinión, ¿no? También, porque muchas veces, como tú decías, ¿no? Me imaginaba esta imagen gráfica que comentabas de los vasos comunicantes y, claro, a lo mejor cuando yo quiero muchísimo a mi pareja o a mis hijos o a mi trabajo, parece como que pongamos ahí toda la energía, ¿no? Si por un momento determinado mi mujer me dice, ya no te quiero más, o mis hijos se van de casa, o me echan del trabajo, o me jubilan, parece como que toda mi energía, toda mi vida, ¿no? Esa que he puesto ahí, ¿qué hago con ella? ¿No? Porque se me rompe todo eso, ¿no? Supongo que también tiene algo que ver, ¿no? Con repartir. ¿Ves? Ahí aparece lo grande, ¿me Claro, explico? ¿De claro, acuerdo? O sea, tú has dicho asuntos que ya no dependen de ti, que son de lo grande, ¿no? claro. Por eso decimos que la moderada felicidad consiste en cómo cuando aparece lo grande, lo difícil, grande, o sea, lo único que nosotros tiene mucho valor es cómo yo me voy a poner delante de eso. Si yo de alguna manera voy a ponerme en pelea con esa situación o voy a poder transitar eso de un modo más consciente y más sereno, ¿de acuerdo? Va a ser muy diferente el resultado de una cosa o la otra, ¿no? Pero yo voy más allá, porque de alguna manera yo defino que las 7 áreas vitales donde está todo lo que vivimos cualquier ser humano, y lo primero que nosotros somos es mamíferos, eso es lo primero que somos, seres mamíferos. Por lo Ujú. tanto, somos seres sociales y necesitados, ¿vale? Por lo tanto, desde ese ser un ser social y necesitado como mamífero, o sea, voy a enfrentarme sin duda alguna a diferentes áreas de la vida. ¿Cuáles son esas áreas de la vida? Pues me voy a enfrentar sin duda alguna a lo que tiene que ver con que tengo una familia de origen. Esto está claro. Tengo una familia de origen que significa no solo mis padres y mis abuelos, sino toda una estirpe, digamos, de ancestros de los cuales yo llego y tú llegas, Ujú. ¿vale? Entonces, igual que hemos recibido una genética en la cual en esa genética hemos recibido, por decirlo de alguna manera, digamos, fortalezas y debilidades genéticas, también hemos recibido fortalezas y debilidades emocionales. O sea, hoy en día ya la ciencia, a través de la epigenética, ha demostrado que temas
como las emociones, se heredan. Por lo tanto, esto no es cualquier cosa, esto No, es no, no, no. un De tema muy hecho, gordo. permíteme que use una frase tuya que cuando te la escuché decir me llegó mucho, ¿no? Que dices, bueno, yo puedo no tener una relación con mi bisabuelo, pero tengo un vínculo con ese bisabuelo, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Entonces, desde ese punto de vista, desde ese lugar, o sea, ¿qué sucede? Pues que tal como hemos recibido todo eso, nosotros también ahí hemos recibido, por decirlo de alguna manera, permisos y negaciones. ¿Me explico? O sea, hemos recibido emocionalmente permiso para unas cosas, ¿eh? Y no permiso para otras. O más permiso para una cosa o más permiso para la otra. ¿De acuerdo? ¿A través de qué? De los valores y de las creencias limitadoras. Lo recibimos así. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿qué sucede? Si, por ejemplo, en tu familia lo que tú has recibido es una orden implícita o explícita que dice que la vida es dolorosa y que lo que hay que hacer es trabajar de sol a sol para ganarte el pan y para poder sobrevivir y que si no lo haces así te vas a morir de hambre, ¿de acuerdo? Si has recibido ese, no sé con qué frase o sin ninguna frase, pero tú tomas ese lugar de sacrificio como forma de vivir, es muy posible que si quiere decir, no vas a tener permiso ni para el descanso, ni para el disfrute, ni para quererte un poco, sino que vas a tener sobre todo mucho permiso ¿para qué? Para trabajar, Para sacrificarte. trabajar, para pasarte la vida trabajando, para sentirte culpable si no trabajas, ¿de acuerdo? Entonces, digamos, ¿qué va a pasar? Que si en el orden que da felicidad, nosotros los alumnos son capaces de darse cuenta en muy poco tiempo que tienen un orden inconsciente. Quiere decir, en realidad tienes marcado en tu interior un tipo de orden, un orden de prioridad, o sea, tú a lo mejor priorizas de una determinada manera, pones esos 7 órdenes, pones a lo mejor un determinado orden por delante de una forma inconsciente. En este ejemplo que he puesto, pues a lo mejor tú pones en primer lugar, pones ¿qué? El trabajo, la profesión, lo que tiene que ver con ganar dinero, ¿no? Entonces resulta que, digamos, ahí en el líquido vital ese, pues está, bueno, pues a tope, ¿no? O sea, toda tu energía está allí, o la gran mayoría, y luego resulta que, bueno, las personas venían y me decían, bueno, pero es que yo me siento muy infeliz, porque me siento muy vacío, porque resulta que bueno, que fíjate, me gano muy bien la vida, estoy muy reconocido profesionalmente, y bueno, y ahora me siento en un vacío absoluto. Entonces exploraba con él el resto de áreas de su vida y entonces veía el raquitismo, o la falta de atención o de permiso para priorizar su vida de otra manera, ¿vale? O para, Entonces, para invertir un poco de para energía invertir, para en invertir esa energía persona. y priorizar de otra manera su vida, porque al final invertir energía significa dónde pongo mi tiempo. O sea, Evidentemente. el gran activo de la vida no es otra cosa que el tiempo. Entonces, ¿cómo yo manejo mi tiempo? Si yo me paso 24 horas durmiendo, soy una persona que no está viva, está respirando, pero estoy absolutamente zombie, estoy dormido, ¿de acuerdo? Muy bien, también es cierto que hay muchas personas que están despiertas y están zombies también, ¿no? Pero de alguna manera Lo dejamos para otra lo charla. dejamos para otro día. Lo dejamos para otro día. Pero de alguna manera, este punto que tiene que ver con el cómo priorizo inconscientemente mi vida es fundamental. Entonces, las 7 áreas serían, la familia de origen sería una. Todos tenemos una familia de origen, ¿de acuerdo? La pareja es otra. Porque evidentemente, tengamos o no tengamos pareja, nosotros como mamíferos siempre estamos de alguna manera, en la pulsión de la pareja. ¿De acuerdo? Si la tengo, ¿por qué la tengo? Y si no la tengo, ¿por qué no la tengo? ¿De acuerdo? Como dice un amigo mío, el problema de tener pareja y el problema de no tenerla. ¿De Eso. acuerdo? ¿De Pero acuerdo? es el mismo espacio, ¿no? Es el mismo espacio. Por lo tanto, siempre ese tema está ahí.
Y es un asunto que siempre está en pulsión, ¿no? Entonces, bueno, muchas personas dicen yo quiero tener pareja, pero luego les preguntan, bueno, ¿y qué haces para tener pareja? Ah, no, nada. Bueno, pues esto es lo que hay, ¿no? Ya llegará, bueno, muy bien, pues esto es lo que hay. A partir de aquí, ese sería otro más, sin poner el orden, o sea, estamos hablando, digamos, en un orden aleatorio en este momento, ¿no? No estoy diciendo que lo primero sea esto ni lo segundo, ¿no? Muy bien. Otro asunto en el que es seguro que todas las personas nos tenemos que enfrentar en la vida y le dedicamos mucho es lo que tiene que ver con la profesión. O sea, la profesión es aquello de donde sacamos dinero. O sea, porque cuando a ti te dicen que eres un profesional, lo que están diciendo es que cobras por eso. ¿De acuerdo? Luego serás un buen profesional o un profesional más regular o tal, pero, o muy bueno. Pero lo que se sabe es que cobras por ello. Si no, no eres un profesional, eres un voluntario. ¿De acuerdo? Entonces, otro tema al que se va a enfrentar una persona seguro en la vida es a lo que tiene que ver con la paternidad o la maternidad. Ahí tú me dirás, hombre, no, pero hay muchas personas que no tienen hijos. Yo te diré, no, no. La paternidad y la maternidad es como la pareja, ¿de acuerdo? La pulsión que tiene que ver con ser padre o ser madre está incluso cuando no se tienen hijos. Pero hay algo más. ¿De alguna manera la maternidad con la creatividad? No, es lo que iba a decir. Perdón. Es lo que iba a decir. Sí. O sea, esa parte, o sea, el hecho de tener hijos es una parte de la maternidad, ¿de acuerdo? O de la paternidad. Pero el arquetipo de la paternidad y de la maternidad es el arquetipo que tiene que ver con la creación, con la necesidad que tiene el ser humano de ser creativo y de trabajar con lo creativo. Entonces, muchas veces, por ejemplo, hay mujeres y hombres que, por ejemplo, ponen eso sobre todo en el tener hijos. Y cuando los hijos se hacen grandes y se van, luego entran en un vacío que llamamos el síndrome del nido vacío. ¿Vale? Entonces, evidentemente, personas que han mantenido o que de alguna manera han sabido desarrollar esa creatividad a la vez que tenían hijos, pues luego no viven esa situación. ¿De acuerdo? Entonces, ese es otro aspecto, ¿no? Otro de los órdenes. Otro aspecto muy importante también que todos tenemos que enfocar por ausencia o por presencia, ¿vale? Sería la vocación. La vocación es aquello que mi corazón quiere, independientemente de si es profesional o no es profesional. Es aquello que mi corazón quiere. A veces eso se esconde detrás de un hobby, ¿vale? Y un hobby no es una vocación. Un hobby es algo que hago para mí. Una vocación es algo que podría venir de un hobby, pero que acabo convirtiéndolo en algo que entrego a los demás, voluntariamente o acompañado de un tema profesional. Pero es un asunto importante, tiene que ver con el talento, tiene que ver con todo esto, ¿no? Entonces, es un tema aparte, ¿eh? Este es un tema aparte que yo y que trabajo muy bien con herramientas especiales para trabajar vocación, profesión y dinero, ¿no? Pero, y estos serían, llevamos 4 si no me equivoco, o 5 ya. Familia de origen, pareja, profesión, paternidad, maternidad y vocación, 5. Vale, 5. Entonces, luego otro de esos niveles sería los vínculos relacionales. Los vínculos relacionales son aquellos que no tienen que ver con nuestra sangre. La familia de origen son vínculos primarios, quiere decir aquello que tiene que ver con nuestra familia de origen. Pero nosotros, cuando nos relacionamos con amigos, con la pareja, con otras personas, con relaciones laborales, ahí estamos con otro tipo de vínculos que son los vínculos relacionales muy importantes en nuestra vida, porque son aquellos que elegimos. Son fundamentales. Además suelen tener mucha afinidad con nosotros, ¿no? Claro, los amigos, los amantes, las amantes, todas esas figuras que no sabemos dónde poner, ¿de acuerdo? Los amigobios, los follamigos, todas esas cosas que escuchamos de tantas maneras posibles, esos son vínculos relacionales, ¿de acuerdo? Muy importantes también en nuestra vida. Entonces, y luego hay un aspecto
que también es fundamental, que fíjate todos los 6 aspectos que hemos visto ahí, y ahí falta uno que es, pues claro, muy importante, porque si no está, pues no está lo demás, que es lo personal, ¿de acuerdo? ¿Lo personal qué es? Pues lo personal es uno mismo. O sea, a menudo cuando vienen a terapia o vienen a verme personas, les pregunto, oye, ¿cómo va lo personal? Cuéntame lo personal. Y la persona me empieza a contar cosas de su pareja, de sus amigos, pues bueno, no sé qué, no sé cuánto. Y digo, no, no, lo personal eres tú. Háblame de ti. ¿Y yo? ¿Yo? Y esto es como un lugar extraño para la persona, ¿no? O sea, Bueno, claro, tal vez, no sé si te parece, ¿no? Tal vez porque, en cierta manera, socialmente parece que si haces cosas para ti, no eres tan buena persona como si lo eres haces para egoísta, hacer. Eres egoísta, ¿no? eres egoísta, ¿no? ¿No? Y esta media hora que yo cojo para irme a caminar o al gimnasio o Pero a rascarme la barriga, pues parece que pues está no mal es vista, ¿no? así, esto no es No, no, así no, porque, evidentemente, pero... porque fíjate en una cosa, ¿no? Lo personal tiene que ver conmigo y solo conmigo. Y Ujú, esto tiene que ver con cómo yo me alimento, cómo yo me cuido, cómo es mi ejercicio, cómo cuido mi salud, cómo cuido mi estética, cómo cuido de mi mente, cómo cuido de mi corazón, cómo cuido de mis emociones, cómo cuido de mi propia energía, qué hago conmigo, ¿no? ¿Qué hago con mi sexualidad? ¿Qué hago con todas las cosas que solo tienen que ver conmigo, en mi relación conmigo? Entonces a mí me gusta mucho, hace muchos años que vi que había que ser capaces de modificar el concepto, ¿no? O sea, y creé un concepto nuevo para esto, ¿no? O sea, la gente habla de egoísmo cuando se habla de amor a sí mismo, ¿no? ujú. Entonces fíjate que la palabra egoísmo, etimológicamente, ismo quiere decir isla, ¿de acuerdo? Y es egoísmo, es la isla del ego, ¿de acuerdo? Entonces, el ego representa lo que no soy, es la máscara que tengo, ¿no? ¿Cómo me defiendo? Entonces, si yo soy egoísta, exactamente haré lo contrario a cuidarme y a respetarme. Por ejemplo, si yo tengo una tendencia de carácter a ser adictivo, por ejemplo, entonces ser egoísta significa que me pondré ciego de la sustancia A la que soy a la que soy adicto. adicto, ¿de Ujú. acuerdo? O sea, que si soy un miedoso integral, pues el miedo será mi forma de ser egoísta, ¿de acuerdo? Por lo tanto, eso es egoísmo. Bueno, tiene, como, Entonces como yo tú creo, dices, ¿eh? Tiene que ver con tal vez aislarse, ¿no? De sí mismo, en cierta claro, manera, ¿no? aislarme de mí mismo porque me meto exactamente en lo que me hace daño, Claro, no en lo que me cuida, claro. ¿vale? Entonces, aparte del egoísmo, hay otra parte de mí que es mi parte más esencial, lo que yo realmente soy, lo que yo soy de verdad, ¿eh? Que si yo soy capaz de estar consciente sobre lo que realmente soy, sobre mi esencia, sobre mi identidad, evidentemente que no voy a ir a mi adicción, voy a ir a lo contrario que a mi adicción, a cuidarme, A lo que me hace bien, ¿no? A lo que a me lo que hace me bien. hace bien. Eso, en palabras habituales, le llamaríamos el amor propio, el amor a mí mismo, ¿de acuerdo? Ahora bien, decidí crear una palabra que fuese contrapuesta al egoísmo. Y cuando decimos, ¿qué es lo contrario del egoísmo? La gente dice el amor a los demás. Pero yo digo que no, que lo contrario del egoísmo es el amoísmo, el amor a mí Lo mismo. mismo. ¿De acuerdo? O sea, el resultado del amoísmo, el resultado de que yo me ame a mí mismo, es que acabo amando a los demás. Porque no podemos darle al otro lo que no nos damos a nosotros mismos. Mm. Cuando yo me doy a mí mismo amor y respeto, eso me lleva al otro, sin ninguna otra posibilidad. Me lleva al otro desde el amor y desde el respeto. Si yo soy egoísta, ¿eh? Recordemos que solo podemos dar lo que tenemos. Si yo soy egoísta y estoy amargado con mi adicción, con no sé qué, ¿qué le daré al otro? Amargura. Exactamente. Por tanto, el otro siempre es el resultado de lo que yo hago en lo personal. Si yo en lo personal, en ese nivel que llamo lo personal, soy capaz de
ponerme en una posición que tiene que ver con el amoísmo, la situación se modifica rápidamente. Pero Rápidamente. es una visión mm, diametralmente distinta, ¿no? Absolutamente. De maltratarme a amarme, ¿no? Eso es. Mm, Entonces, en esas mm, 7 órdenes, lo que yo pude darme cuenta es que esos 7 órdenes los tenemos todos los seres humanos sí. y completan, serían como un cajón cada uno donde cualquier punto de la vida va en uno de esos órdenes. No hay forma de que esté fuera. Mm, En los 7 está todo, sí. ¿vale? Entonces, yo descubrí en mi propio trabajo y luego en el trabajo con las personas que la forma en que priorizamos el orden, ¿de acuerdo? La forma en que priorizamos ese orden, si yo pongo primero lo profesional, la vocación o lo que sea, y como último, por ejemplo, me pongo a mí, pues eso no es baladí. Ahí hay una información inconsciente que viene de nuestros sistemas familiares, que está ahí detrás y que hace que yo tome esa lealtad. O sea, yo soy leal a mi familia, a mi sistema familiar, a mi abuela, a mi padre o a mi madre o a quien sea, ¿eh? Soy leal, de una forma inconsciente, soy leal con ese tipo de orden. Claro, si yo no me hago consciente de esto, es posible que me pase la vida viviendo de esa manera, haciéndome a lo mejor un absoluto infeliz a mí mismo y a los que tengo a mi alrededor, sin ver cómo hacerlo de otra manera. Entonces, de lo que me di cuenta era de que realizando un proceso de transformación bastante rápido, los seres humanos eran capaces de emitir transformaciones muy rápidas en su vida. Entonces, esto es muy largo, evidentemente podríamos hablar horas, Ya, lo sé, lo sé, lo sé. Además, pero pretendo darte o daros solamente como de alguna manera una visión sí. general rápida de la situación. Quien tenga más interés, están todos los vídeos que hay en internet que tengo, que puede ver verdaderamente cualquiera de forma Mm, abierta que y, no, y yo invito a todos nuestros oyentes a que lo hagan porque descubrirán una manera diferente de ver el mundo y de vernos a nosotros mismos. Joan, no te quiero entretener mucho porque sé que eres un hombre muy ocupado y te están esperando en unos minutos. En estos últimos minutitos que nos quedan, ha habido una cosa que me ha llamado la atención, que brevemente o no brevemente tú mismo, ¿qué, qué diferencia hay para ti o cómo diferencias entre la felicidad y felicidad? ¿No? Porque al principio te he presentado como el orden que da la felicidad y has dicho no, la felicidad no, felicidad. ¿Nos mm, haces un la, esbozo? Lo diferencio en ese concepto que hablábamos antes de la gran felicidad y de la moderada felicidad. O sea, digamos, yo siento que nosotros no tenemos en nuestra mano, digamos, la gran felicidad. Eso le pertenece a lo grande de la vida, sea como sea y tenga el nombre que tenga. Digamos, yo no lo sé. Yo tengo mi propia percepción personal y me gusta nombrarlo como lo han nombrado otras personas en el mundo, como lo grande, ¿no? Como algo más grande que nuestras propias personas o que nuestras propias sociedades, ¿no? Entonces, esa gran felicidad depende no solo de lo de que yo pueda encontrar un buen equilibrio con lo mío, sino también de lo demás. Porque, por ejemplo, pues para poner un ejemplo como universal, como fue la pandemia, ¿no? Pues algunos estaban más equilibrados y otros menos, ¿no? Pero sin duda alguna, cuando llegó algo tan grande como lo que pasó, el desequilibrio se produjo en todos, ¿verdad que sí? Entonces, Evidentemente. la gran felicidad depende no solo no solo de uno. Ahora, la moderada felicidad depende de mí. Bueno, Es- en cierta manera, la moderada felicidad a la que te refieres es la que manejo cada día, con lo cual, si cada Eso día soy es. moderadamente feliz,
Eso es. Bueno, Está en puedo mi resumir mano. mi vida muy chula, Está ¿no? en mi mano. Si yo me doy cuenta de que estoy priorizando de un modo y que emitiendo transformaciones internas y externas, puedo vivir mi vida de un modo distinto para el que fui programado, de una forma inconsciente, pues es posible que pueda modificar el programa inconsciente que yo me he comido con patatas por amor, ¿eh? Me lo he Sí, comido por sí, amor. O por sea, amor y esas fidelidades familiares al exacto, ¿no? clave. No estoy diciendo que eso esté mal, o no está mal No, ni bien. no. Aquí no hablamos de que está mal ni bien. No. ¿Esto me ayuda o me dificulta para vivir? Ujú, ¿Esto me ayuda más o me dificulta más? Y ahí es como puedo de alguna manera transitar mi vida hacia un buen lugar o hacia un lugar difícil, ¿vale? ujú, O sea, vivir desde un lugar más fácil o vivir desde un lugar más difícil en la vida, ¿no? ujú. Eso sí está en mi mano y en la tuya. Evidentemente, Eso está evidentemente. Ahora, que haya una pandemia o no haya una pandemia, que haya una guerra o no haya una guerra, que se muera una persona a la que amo mucho o no se muera, pues claro, no. O que llegue una enfermedad o no llegue una enfermedad, pues sí que hay partes que puedo hacer respecto de mi propia salud pueden generar más fácilmente una enfermedad o no. Pero no quiere decir que porque me cuide no va a llegar a la enfermedad puede llegar Evidentemente. igual, ¿no? Y por Porque mucho que me cuide, pues por mucho que tarde o me temprano nos vamos a morir, con lo cual. Evidentemente. Por tanto, aquí hay un tema que tiene que decir, no, yo me cuido y me amo porque me gusta poder sentirme bien en mi vida, aquí y ahora, no solamente por lo que pasará en el futuro. Entonces, este es el trabajo, un trabajo muy práctico, o sea, nada teórico, completamente práctico, Ujú. que significa procesar en poco tiempo este movimiento de la vida, ¿no? Esto sería un poco, por hacerlo corto, ¿eh? Por Sí, hacerlo... no, como decías antes, es un tema que podría dar para esos 6 meses y unos cuantos más de los que tú nos Exactamente, cuentas, ¿no? exactamente. Pero bueno, cuestiones de tiempo, bien las conoces. Nos tenemos que despedir aquí, ¿no? Sin agradecerte muchísimo tu presencia y tus sabias palabras, invitando a nuestros amigos oyentes y videntes a buscar información, si así os ha parecido interesante. A través de Joan Corbalán podéis encontrar centenares de vídeos súper interesantes. I nada més, amics, com sempre us diem, moltes gràcies per la vostra atenció. Sense vosaltres aquest espai no tindria cap sentit ni cap lògica. I una altra vegada més ens despedim del Joan amb gratitud i desitjant que ens torni a visitar potser ben aviat o potser una mica més tard, però segurament el tornarem a enganyar perquè ens vingui a explicar coses tan interessants com aquestes. Joan, Encantado de que me engañó. muchísimas gracias, Joan, y hasta siempre. Bona Gracias a tarda, todos. amics. Fins a sempre. Gracias.